Entonces el tema de hoy es el contrato de arrendamiento, que es, vamos a decir, la charla o la capacitación clásica, pero tenemos hoy un plus, que vamos a hablar de la nueva ley 3933, que es la ley que regula el desalojo con intervención notarial. Y para eso tenemos que situarnos en el contexto a través de las normas que regulan el contrato de arrendamiento, ¿ya? ¿Y dónde están esas normas? ¿Dónde está ese marco jurídico? Le llamo actual porque, claro, es el contrato de arrendamiento que ha venido sufriendo algunas transformaciones en el tiempo y esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que dice el Código Civil desde el año 1984 para acá. Esto es lo que rige y sigue vigente. Lo que ha hecho la nueva ley es incorporar una nueva, vamos a decir, alternativa a lo que ya había. Y lo que ya había es lo que todos conocemos, los contratos privados con firma legalizada, a lo mucho escritura pública, pero la nueva ley habla ya de formularios, habla de escritura pública sin minuta y otros detalles que ahora vamos a explicar. Entonces, ¿dónde está regulado el contrato de arrendamiento? En el Código Civil. Entonces ahí les he copiado, digamos, transliterado algunos artículos del Código Civil. La definición primero de un contrato. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de naturaleza patrimonial. Y me acabo de acordar que la última vez que di una capacitación aquí se me quedó, aquí me puedo preguntar, ustedes no saben, era para Futura 1, un punterito así que tenía yo, mi varita mágica, ¿no? Bueno, ya después preguntaré, para no estar así. Bueno, esa es la definición de contrato, ¿no? Un acuerdo de voluntades que tiene que estar pues plasmado en algún documento. Dice, los contratos se perfeccionan por el consentimiento y manifestación de voluntad de las partes. Ahí está pues, precisamente la firma, ¿no? Ahí se simboliza que yo estoy consintiendo, estoy admitiendo. Se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito indispensable para la validez del acto. Se presume. Quiere decir que si nosotros presumimos que la forma que hemos acordado es un contrato verbal, porque no hay un contrato escrito, bueno, podría ser. O si nosotros hemos firmado un contrato privado simple, con firmas sin legalizar, significa que ambos estamos de acuerdo que esa va a ser la forma. Y mientras la ley nos diga lo contrario, así vale. Si queremos contratos con firmas legalizadas, también. Y si queremos escrito, también, porque es lo que hemos decidido. Pero en algunos casos, la ley impone el deber de seguir cierta formalidad. Por ejemplo, cuando se habla de contrato de arrendamiento así en general, no dice nada la ley. Pero si queremos aplicar, por ejemplo, la cláusula de allanamiento a futuro, que después la vamos a explicar, pero ya todo el mundo tiene la idea, ¿no? Esta cláusula que uno puede poner, por la cual el arrendatario se somete a la decisión sin contravenir la demanda en caso de desalojo. Me explico. A ver, para empezar, porque me han mirado como con cara de sorpresa. Todos aquí hemos oído hablar de la cláusula de allanamiento. Ya, los contratos de arrendamiento se puede poner una cláusula. A ver, primero, ¿qué es allanamiento? Mejor vamos a empezar por ahí. La palabra allanamiento tiene dos significados, según se trate de un contexto en el mundo del derecho penal, criminal, delictivo, o del mundo civil, comercial, contractual. En el mundo penal, criminal, delictivo, allanamiento significa que va el fiscal, tira la puerta abajo y encuentra las pruebas del delito. En el mundo civil no. Cuando salió la ley, algunos propietarios decían, uy, ya ahora le puedo sacar las cosas porque le puedo allanar la vivienda al inquilino. No, señor. Allanamiento en el mundo civil, comercial, contractual, es un allanamiento procesal, es decir, en el proceso judicial. Un ejemplo práctico. Si a mí me demandan porque me llevo la laptop a la hora que me voy, entonces Futura me demanda, me dice que esa laptop no es mía, yo tengo dos posibilidades. O niego y contradigo la demanda y el juicio pues se alarga, pero al final voy a perder igual pues, porque no tengo cómo demostrar que eso es cierto y voy a tener que pagar costos, indemnización, etc. O la otra alternativa es, reconozco que es verdad lo que me están diciendo y me allano a la demanda y devuelvo la laptop y no pasó nada, me exonero de pagar costas y costos. Costas es los aranceles judiciales y costos en los honorarios del abogado del demandante, ¿ya? Entonces, ese es el allanamiento normal, el que siempre ha existido. Lo que ha hecho la ley que incorporó en agosto del 2014 la posibilidad de incluir la cláusula de allanamiento de los contratos de arrendamiento es que hoy en día
firmo el contrato, hoy día, firmo el contrato de arrendamiento y me allano, yo soy el inquilino, y me allano a la demanda que eventualmente podrían interponer contra mí si no me voy cuando acabe el contrato o cuando me demore, me atrase en los pagos, ¿no? Entonces ya me allané, ya perdí por adelantado el juicio. Esa es la novedad de la cláusula de allanamiento. Entonces ya, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque acá dice que la forma puede ser la que adoptan las partes, ¿no? Salvo que la ley haya, y eso lo dice me parece acá, la ley, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Ah, esta es otra lata. Ya, salvo que la ley exija ciertos requisitos. Por ejemplo, para el caso de la cláusula de allanamiento, exige que sea con firma legalizada. Y para los demás casos no. Para ahora, para lo que nos interesa, que es el desalojo notarial, sí exige que sea por escritura pública el contrato. Las modificaciones del contrato original deben efectuarse en la forma prescrita. Esta es otra regla de oro que se pide para todo, para compraventa, para cualquier contrato. Si queremos hacer una adenda, ¿no? Una modificación, una renovación o una prórroga de un contrato, la forma de esa adenda, de esa modificación, tiene que ser la misma que el contrato original. Me explico. Si el contrato original es un contrato privado, sin firmas legalizadas, o sea, firmado pero sin legalizar, entonces la modificación puede ser igual. Pero si el contrato ya tiene firmas legalizadas, la modificación también, para que tenga valor, tiene que ser con firmas legalizadas. Si el contrato es una escritura pública, la modificación tiene que ser otra escritura pública. Y si el contrato está inscrito en los registros públicos, la modificación tiene que escribirse en los registros públicos, ¿no? Entonces, cada acto tiene una formalidad y la modificación del acto o incluso el acuerdo para dejar sin efecto. A veces las partes deciden convencionalmente la resolución del contrato. Por decir, un contrato de compraventa. Se firma la minuta. Y es más, puede haber llegado a hacer escritura y puede estar inscrita en los registros públicos, pero hay un saldo por pagar. Y al cabo de un tiempo el comprador le dice, no, mire, no voy a poder pagar. Y el vendedor, buena gente, le dice, no hay problema. Devuelve lo que te he dado y firmamos una resolución del contrato. No es lo más frecuente, pero sucede. Entonces tienen que hacer lo mismo. La resolución tiene que ir, minuta, escritura, inscripción, seguir el mismo camino que siguió el contrato original. Si es solo minuta y todavía no está elevado a escritura pública, cualquier modificación basta que se haga por lo que se llama cláusula adicional. O sea, ya ni siquiera hay que llamarlo adenda, porque como todavía no se ha transformado en escritura, ustedes saben que la minuta tiene el destino de elevarse a escritura pública, ¿no? Sea una compraventa, sea un poder, sea un contrato de arrendamiento. Toda minuta, dice señor notario, si lo hace elevar a escritura pública, ¿no? El siguiente contrato, esa minuta, si todavía no está elevada, o sea, todavía no se ha firmado la escritura, tenemos opción de modificar los plazos, los montos, X cosas. Sacar a una persona, poner a otra, todo puede hacerse, pero ya se puede hacer todavía como cláusula adicional, ¿no? Y ya cuando se extiende la escritura se va a extender copiando, ustedes saben que la escritura copia la minuta, ¿no? Textualmente, y va a copiar la cláusula a continuación, diciendo cláusula adicional, esta cláusula modifica aquello y aquello que se dijo en la primera parte. No hay problema. Bueno, volviendo al contrato de arrendamiento. Existen diferentes formas de contrato. Hay contrato privado, que es el que es sin firma legalizada. El contrato privado con firma legalizada, hay escritura pública. Ahora, también hay contratos que se quedan en minuta, ¿no? Porque, bueno, por X razones nunca le elevaron a escritura pública. Sigue siendo un contrato, o sea, están las firmas de las partes. Claro, tendrá el mismo valor que un contrato privado, ¿no? Porque no hay... O a veces la minuta ya ingresó a la notaría. Ya le pusieron su sello donde le asignan un número de CARDEX y ahí le ponen la fecha que ingresó. Entonces ya tiene fecha cierta, entonces ya tiene un poquito más de valor que una minuta que no está ingresada, ¿no? Porque si hay que discutir, pongamos que aparezcan dos minutas sobre un mismo inmueble, hay que discutir cuál fue primero. Entonces si no tiene ninguna fecha, o sea, por ejemplo, si tiene firma legalizada va a tener fecha puesta por el notario, esa es fecha cierta. Y si la otra no tiene ninguna fecha de ningún tipo, es decir, la fecha que uno le pone ahí en máquina o en la computadora no es fecha cierta, porque yo le puedo poner 31 de febrero, no sé, 2025 o el 1999. Eso no es fecha cierta, la fecha cierta es la que pone el notario, ¿ya? O alguna institución pública, si hubiera puesto, no sé cómo demostrar con un sello, pero la minuta generalmente es para la notaría, ¿no? Lo cierto es que esto, si se llega a un conflicto judicial, el juez va a tener que ver cuál es más antiguo. Y si esta no tiene fecha puesta por un notario, no hay manera, pues va a terminar dándole la razón o la prioridad al que tiene fecha
ya sea de ingreso a la notaría o de legalización de firma. Pero si tenemos dos documentos legalizados o ingresados a la notaría, ya es más fácil de determinar cuál es más antiguo. Bueno, otras formas de contrato, también se celebran contratos por actas notariales. Por ejemplo, cuando se vende un vehículo de segunda, ¿no? O sea, un cruzado, no a un concesionario, sino directamente. Tienen que ir comprador y vendedor al notario, ya no se hace el contrato privado, nada, sino de frente a la notaría extiende un acta, se deja constancia que se pagó mediante una transferencia o una gerencia y listo. Existen formularios, adelante por favor, no es necesario que toquen, la pasen nomás. Esto de los formularios fue creado en el caso de arrendamiento, por un decreto legislativo 1177 en el año 2015, donde se creó un sistema alternativo, paralelo al clásico, al que hay en el Código Civil, diciendo que para acceder a viviendas de bajo costo, promocionadas por el Estado y qué sé yo, inclusive viviendas con opción de compra, arrendamiento con opción de compra o de leasing inmobiliario, tiene que hacerse por un formulario, ¿no? El formulario de arrendamiento se llamaba FUA, el formulario con opción de compra se llamaba FUAO y el otro, el de leasing inmobiliario, FUAL. Y los notarios, según esa norma, tenían que implementar un registro especial, así como tienen su registro de escritura pública, de actos protocolares, de sucesiones, entonces hay que hacer otro registro solo para esos formularios, para las viviendas de bajo costo. Pero todo eso generó un costo, el notario trabaja gratis, y lo que menos le gusta es trabajar, y tenía que hacer todo un sistema, cruzar información con la base de datos del Fondo de Vivienda y toda una jarana. Muy pocas notarías lo implementaron, pero contadas con los dedos de la mano. Entonces, por consecuencia, eso no tuvo éxito y quedó ahí, durmió. Ahora con la nueva ley que salió en el mes de abril, se ha vuelto a revivir, pero solamente el FUA, el formulario de arrendamiento para vivienda, ¿ya? Lo vamos a explicar ahora. Y también hay contratos que se elevan a escritura pública y se inscriben. El contrato de arrendamiento es un acto inscribible. Cuando ustedes estén captando las propiedades para la venta y hagan el estudio de títulos y revisen la copia literal o el CRI, se van a dar cuenta que en algunos casos aparece por ahí contrato de arrendamiento, ¿no? Se celebra un contrato a favor de tal, generalmente las empresas son las, ¿no? Persona natural bien difícil que pida para alquilar un departamento, quiero que mi contrato esté inscrito en los registros públicos. En las empresas sí. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas toman un arrendamiento por 5 o por 10 años y no quieren tener problemas en el interín porque la propiedad puede venderse. Mire, acá el Código Civil, no lo he puesto aquí, pero les digo, dice, en caso de venta, ¿no?, de la enajenación del inmueble arrendado, dice, el adquiriente puede darlo si no estuviese inscrito en los registros públicos, puede darlo por concluido. O sea, compro el inmueble, ahí está el inquilino, feliz de la vida, está pagando puntualmente todo, pero yo le compro al propietario y le mando una carta y le digo, señor, yo a usted no lo conozco, yo no firmé un contrato con usted, el Código Civil me faculta a dar por finalizado ese contrato que usted tenía con el otro señor que me vendió la propiedad. Oiga, ¿cómo? No sé, reclámele a él. Y el Código Civil dice que ese otro señor, el propietario, el arrendador que me vendió a mí, el anterior propietario, le deberá indemnizar, ¿no? O sea, eso sí, el inquilino va a salir con todo contra ese señor. Pues para evitar esa situación, las empresas piden que van a tomar un local comercial por X tiempo y que se inscriban en los registros públicos. Entonces, cuando ustedes hagan una captación de propiedades y vean que hay acción del arrendamiento, normalmente dice ahí el periodo, el plazo. Entonces, si ya venció el plazo del contrato, ya ni se preocupe, ya es como si no estuviera ahí. No es que tiene que haber otro asiento que diga se levanta la inscripción del contrato de arrendamiento, no, porque ya venció pues, el plazo del contrato, entonces ya está liberada la propiedad, ¿no? Es como con los bloqueos, ¿no? Porque se pone como gravamen esto, ¿no? El contrato de arrendamiento se pone en el rubro gravámenes y cargas, como si fuera una hipoteca, un embargo, una anotación de demanda. Los bloqueos. Ustedes saben que cuando se ingresa una minuta de compraventa, se puede pedir al notario que notifique a registros públicos para que inscriba un bloqueo por 60 días útiles. Sabemos eso, ¿no? Me gusta que me digan, sí, algo ya va. Entonces, eso los bancos lo piden sí o sí, ¿no? El banco antes de desembolsar el crédito hipotecario dice que esté inscrito el bloqueo. Porque qué seguridad tengo que ese vendedor no sea pues un vendedor inescrupuloso que vaya y lo esté vendiendo en otra notaría. Como las notarías no están interconectadas, pueden estar en una trafa ahí, ¿no? Bueno, entonces, si hay un bloqueo inscrito en la partida registrada, ustedes revisan,
ese bloqueo tiene una vigencia de 60 días útiles. Si ya pasó ese tiempo, ya no es que se preocupen, por más que sea un gravamen que diga ahí bloqueo, qué feo que está bloqueado. Alguna vez me ha pasado, ¿no? Que me han llamado alumnos de los cursos que dicto para especialización de agente inmobiliario a decirme, profesor, mire, tengo una propiedad que estoy captando, pero tengo un gravamen. ¿Qué cosa es? Un bloqueo. ¿De qué fechas? Del año pasado. ¿Cómo fuiste a la clase ese día? No hay de qué preocuparse, no hay necesidad de levantarlo porque simplemente ya caducó. Bueno, ahora ya el contrato de arrendamiento. Nuevamente el Código Civil. Sí. Y eso de la alerta registral es diferente. Ya, la alerta registral. Es la alerta registral lo que ahora último se hablaba. ¿Alerta registral qué, perdón? Alerta registral. La- No es Lo último alerta registral, que recién se hablaba, ¿no? Hay una... No, recién se ha dado. La alerta registral ya tiene varios años, del 2013 me parece. A raíz de los fraudes que había, pues, sustitución, suplantación con el famoso señor Orellana y otros más por ahí, una manera de proteger al propietario para que se entere si alguien va a inscribir algo en su partida registral, ¿no? En la partida de su propiedad, es que se inscribe en la alerta registral. Pero lo que no sabían es que nos estaban haciendo un inmenso favor a los agentes inmobiliarios. ¿Saben por qué? Porque la alerta registral la puede inscribir cualquier persona sobre cualquier inmueble, así no sea el propietario. Entonces el agente inmobiliario puede inscribir una alerta registral sobre la propiedad que está tomando, cosa que se va a enterar, primero que nadie, si es que alguien inscribe algo. Y lo que es, ya sé a qué se refiere, lo que más o menos recientemente se ha incorporado es que ahora no solo te avisa si se inscribe algo, ahora también te avisa si alguien solicita información. A eso se refiere, ¿no? Ya. Te llega ahí, se ha sacado una copia literal, se ha sacado un CRI de esa propiedad, de esa partida registral, y te sale en la oficina de Lima o de, ¿no?, tal sitio, y el solicitante es el señor fulano de tal con DNI tal, o sea, hasta sabes quién está sacando información de tu propiedad, ¿no? Bueno, entonces, esa alerta registral que originalmente era para proteger al propietario, como es la información en los registros públicos, se llama público, se publica, entonces cualquier persona se puede inscribir. Y es conveniente que la gente se inscriba, porque primero va a tener información inmediata de que si hay un embargo y tú estás ahí por cerrar y en eso hay un embargo, ahí, oye señor, vamos a solucionar nuestro problema, espera un ratito, ¿no? O sea, ya estás un paso adelante. Y dos, que se termina el periodo de contrato de arrendamiento, ¿no? Y siempre hay un tiempo que se establece en los contratos en los cuales si el propietario termina vendiéndole la propiedad a un cliente que ha sido captado, presentado por ustedes, ¿no?, por la agencia inmobiliaria, deben respetar el pago de la comisión, aunque ya haya pasado el periodo, pues, de 180 días, no sé lo que se haya establecido. Pero el problema es cómo me entero de que se ha vendido, ¿no? No puedo estar todos los días yendo a ver si sacaron el letrero o ir al registro público a sacar una copia literal. La alerta registral permanece, termina el contrato y les va a llegar ahí, ¡ping!, el día que se venda, y hasta va a salir ahí. Bueno, lo que te sale ahí es el número de título. Se ha presentado el título número tal. Ustedes saben que pueden entrar a la página web de SUNAR, en la opción Síguelo, que es el seguimiento al estado de título, y dando el número de título te sale ahí quiénes son los intervinientes, y ahí va a salir el nombre del comprador. Entonces ustedes van a ver ahí su registro, a ver si ese es cliente que ustedes han captado, y ya, carta notarial, señor, mi comisión. No, su contrato ya acabó, no, pues es mi cliente, y como acá dice, este señor me dejó firmado acá y tal. Bueno, entonces, contrato de arrendamiento, vamos a ver. Por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. Esa es la definición. Así como en la compra-venta es uno entrega un bien a cambio de un precio, acá es el uso de un bien por cierta renta. El pago de la renta puede pactarse por periodos vencidos o adelantados. A falta de estipulación se entiende que se ha convenido por vencido. Normalmente todo el mundo contrata estableciendo que la renta se va a pagar por adelantado, ¿no? Por eso es que siempre dicen 2 por 1, 1 por 1, que se firma el contrato y en ese momento se está pagando el primer mes. O sea, el inquilino paga para vivir un mes, luego paga para vivir el siguiente mes, ¿no? En cambio, si no se pone nada, porque a la hora que estaban haciendo su contrato, pues no sé, por copiar y pegar se les pasó. Si no se ha estipulado, se entiende que es por periodo vencido, o sea, vive el mes y el último día paga. Bueno, tengan cuidado. Obligaciones del arrendador, obligaciones del arrendatario. Todo
Todos tenemos bien claro quién es el arrendador y quién es el arrendatario, ¿no? Sí. Si no es así, no se preocupen porque a todo el mundo le sucede. En algún momento, como es medio así trabalengos del asunto, no falta que alguna vez en los contratos, cambian uno por el otro, el arrendador, Una ayuda de memoria, que no sé, alguna vez se me ocurrió, es la siguiente, para no confundirse, ¿no? La confusión está pues en que arrendador, arrendatario y propietario termina en tario, entonces a veces parece que el arrendatario es el propietario, pero no es así. Entonces la frase que yo inventé así para reírnos un rato es: el arrendatario no es el propietario, sino todo lo contrario. Y otra más fácil, el arrendador es el que da su casa para que viva el inquilino. Dador. Entonces, las obligaciones del arrendador dice: está obligado a entregar al arrendatario el bien arrendado con todos sus accesorios en el plazo, lugar y estado convenido. O sea, tiene que entregar. Mantener al arrendatario en el uso del bien, o sea, es una obligación, lo tiene que cuidar, ahí no tiene que estar fastidiando ni nada. Mucho menos puede sacarlo o privarle el ingreso. Eso sería un delito que se llama usurpación. Usurpación de la posesión, ¿no? En el otro código, el Código Civil, en el Código Penal, donde están los delitos, hay un delito de usurpación, que es despojar a alguien de la posesión de un bien o perturbar inclusive la posesión, cortándole la luz, el agua, también es delito. ¿Ya? Entonces tiene la obligación de mantener al arrendatario durante el plazo del contrato y conservarlo en buen estado. Por eso es que tiene que conservarlo en buen estado, le corresponde, como dice acá, realizar durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias a lo pacto distinto. Ojo, la palabra necesarias, cuando el Código Civil la utiliza, no significa todas. No dice, todo lo necesario es todo. No. Las mejoras, porque así se llaman las reparaciones, son mejoras, se dividen en tres: necesarias, útiles y de recreo. Así las divide la ley. Necesarias son aquellas, como su mismo nombre lo dice, necesarias. Si no las haces, el inmueble colapsa. Se rajó, pues no sé, la viga, se atoró, todo, hay que romper todo el piso. Entonces, ese tipo de reparaciones gruesas, de costo fuerte, las tiene que asumir el propietario, lo que dice la ley, ¿no? Al arrendador le corresponde esas. Las otras, habíamos dicho que son tres, ¿no? Necesarias, útiles y de recreo. Las que son útiles, que aquellas que le dan utilidad al inmueble, ¿no? De repente cambiar una cosa por ejemplo, no vamos a llamar al propietario del inmueble: oiga, señor, se me ha caído acá la cuestión esta, carta notarial de adjunta, usted acá. Eso es lo que tiene que hacer el inquilino, ¿no? Se pasa. Bueno, obligaciones necesarias, útiles y de recreo. Y de recreo ya son las que no se necesitan, que son necesarias, pero que son por capricho, pues no, ya porque quiero poner acá una cosa bonita, ya eso es de recreo. También son el inquilino, si es que las autoriza, claro. Bueno, cuando es algo desmontable no es para tanto, ¿no? Pero ya si es una modificación, sí. Del arrendador, pues tres cosas. Obligaciones del arrendatario: recibir el bien, cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que se le concedió en el contrato o al que pueda presumirse las circunstancias. Un edificio de vivienda, obviamente que es para que viva ahí, pues, ¿no? Los departamentos. Si el contrato no lo dice, se presume de las circunstancias. O sea, no voy a poner ahí pues, un taller de pirotecnia ahí en un pleno edificio ahí, ¿no? Y en el contrato puede ser específicamente para qué, ¿no? Pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenidos. Se tiene que exponer ahí. Y a falta de convenios, si no ponemos nada, cada mes en su domicilio. ¿Domicilio de quién? ¿Del arrendador o del arrendatario? El arrendador. Del arrendador, o sea, dador, el propietario, ¿no? O sea, don Ramón iba a buscar al señor Barriga para pagar la renta, o el señor Barriga iba ahí, le tocaba. Le decía, págame la renta. 14 meses de renta. 14 meses todavía, ¿no? Págame la renta. Acá estamos en obligaciones del arrendatario. Y si estamos diciendo en su domicilio, está hablando del arrendatario. Y es, ¿dónde vive el arrendatario? En la propiedad del arrendador, que es el inmueble alquilado, ¿no? Entonces, eso si no se establece, pues, ¿no? Por eso dice, a falta de convenio. Ahora lo más práctico es poner, pues, una cuenta bancaria, ¿no? Y nos ahorramos el viaje. ¿Ya? Bueno, también hay propietarios que les gusta ir, como que van viendo cómo está ¿no? En la casa, le preguntan al vecino: oye, me está metiendo gente, ¿no? Pagar puntualmente los servicios. Esto es importante. Mucha gente, no sé si mucha, pero alguna gente alguna vez ha dicho, inquilino, ¿no? Oye, ¿por qué yo tengo que pagar los arbitrios? ¿Dónde dice? Donde dice
Lo dice el artículo 1681 del Código Civil, inciso tercero. Ya está, calla boca. Obligación del arrendatario, pagar puntualmente los servicios públicos suministrados en beneficio del bien. ¿Por qué el propietario va a pagar recojo de basura? Si la basura del propietario está en otro lado, esa es la basura del inquilino. A él su recojo de basura, su limpieza pública, ¿no? El barrido de la vereda, el serenaje lo están cuidando a él. ¿Y qué paga? Dar aviso inmediato al arrendador de cualquier usurpación, perturbación o imposición de servidumbre que se intente con relación a cualquiera que se quiera meter, fastidiar, invadir y tal. Permitir al arrendador que inspeccione, reinicia y actualiza para seguir disfrutando. Claro, no le hago caso. Sí, coméntalo. Porque dice, seleccione en 1 hora, esta noche, o reiniciar ahora. ¿En 1 hora le pongo? No, esta noche, ya. Esta noche, ya, esta noche. Algo va a pasar acá en la noche. De pronto va a sonar pum y cha, 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 y ya. Va a dar puntualmente los servicios, ya. Dar aviso. Permitir al arrendador que inspeccione por causa justificada el bien, previo aviso de 7 días. Yo he visto que en los contratos normalmente le ponen menos, ¿no? 2 días y tal, pero bueno, si no se ha puesto en el contrato nada, se dice, oye señor, quiero ir a inspeccionar el inmueble. No, en el contrato no dice, no, el artículo, ¿cuánto era? 1681, inciso 5 del Código Civil dice que usted le tiene que permitir a que inspeccione por causa justificada. ¿Pero cuál es la causa justificada? Que se oyen unos ruidos raros en la noche y ¡tan! Suena la computadora. Ya, voy a ver qué está pasando. Bueno, tiene derecho. Y finalmente dice, finalmente de esta diapositiva, porque después continúa, efectuar las reparaciones que le correspondan. Recuerda que hemos dicho que hay necesarias, útiles y de recreo, conforme a la ley o al contrato. Conforme a la ley solamente le corresponden las menos complicadas, ¿no? Las útiles y de recreo, y las necesarias son del propietario. Pero acá dice, o al contrato. Vale decir que se puede poner en el contrato que todas las reparaciones, incluso esas, las más fuertes, las de romper el piso, tumbar la pared, cambiar el techo, las tendría que hacer, si es que así se ha puesto en el contrato, el inquilino. Naturalmente que tendrá que deducirse el costo de la renta, algún arreglo, ¿no? O un reembolso. Pero a veces es mejor porque el propietario a veces quiere llevar ahí a todos, ya está ahí con los albañiles, todo, y pucha, el inquilino no está, pues ese día se fue a trabajar, se olvidó dejarla ahí a X cosas, ¿no? Es mejor que la... ¿Qué más tiene que respetar el arrendatario? No hacer uso imprudente del bien o contrario al orden público o las buenas costumbres. No introducir cambios ni modificaciones en el bien sin asentimiento del arrendador, las famosas mejoras. No subarrendar el bien total o parcialmente ni ceder el contrato sin asentimiento escrito del arrendador. O sea, no es que no se puede subarrendar, pero con asentimiento, o sea, con consentimiento, que puede estar en una cláusula del contrato o puede ser un documento aparte. Y muchas veces pasa, ¿no? Que se alquila local comercial que se podría pues, dividir en galería, en, no sé, en tiendas, y ya pues una sola persona tome en arrendamiento toda la galería completa y ya se encarga de subarrendar a los que van a ocupar las oficinas, cosas de departamentos, de vivienda. Entonces, devolver el bien al arrendador al vencerse el plazo del contrato en el estado en que lo recibió, sin más deterioro que el de su uso ordinario, ¿no? No podemos esperar que lo devuelva exactamente igual, pero lo razonable, ¿no? Doctor, disculpe una pregunta. En el 9 también se da el caso de traspaso. O sea, si una persona ya no va a vivir y le decide dárselo a su primo, ejemplo. Eso es ceder, pues, justamente ceder. Necesitas la aprobación del propietario. Porque date cuenta que el propietario a ti te ha arrendado porque ya te ha, ¿cómo se dice? Te ha filtrado, ¿no? Ha visto que no estás en Infocor o en la SBS o en las deudores de alimentos o tienes denuncia en la fiscalía o no, entonces como ven que está limpio, es una persona confiable, me has traído tus boletas, no sé, pues no, hay que demostrarle estabilidad económica, entonces ya, correcto, pero a tu primo no lo conozco, yo no sé, pues ese compadre qué vicios tendrá. Ahora, si lo traes y el tipo es correcto y demuestra lo mismo que tú, perfecto, el propietario no tendría por qué oponerse. Y la cesión, porque eso habla de ceder, la cesión del arrendamiento implica que se sustituye uno por otro. Entonces ya tu primo se queda bajo los mismos acuerdos del contrato, la misma renta, todo eso hasta que concluya el plazo, ¿no? Si quieren, pueden celebrar un nuevo contrato. Generalmente hacen eso, ¿no? Ya, ok, entonces por mutuo acuerdo dejan sin efecto tu contrato, porque tu contrato todavía está vigente. Y para que no te apliquen la penalidad por lucro cesante, entonces mejor lo resuelven.
O hacen la cesión. Si hacen la cesión no hay lucro cesante porque el propietario sigue recibiendo su renta en la misma cuenta y ya. Siempre y cuando el arrendador lo permita, ¿no? Si no lo permite, no... Claro, estamos hablando de que así es como debe ser. Esto es lo legal, esto dice la ley. Sé que en la práctica muchas veces se hace así, ya, tú, y ya, el propietario ni se entera porque sigue viendo ahí su cuenta, ya, pues, ¿no? Y el día que va a buscar, el señor, no, ese es mi primo se ha ido, ¿y tú quién eres? No, pasa. Pero bueno, tampoco es para hacer mucho alboroto. Si todo está funcionando bien, los propietarios se quedan tranquilos, pero podrían, porque es causal de resolución de contrato, podrían iniciar una acción legal contra esa persona diciendo que yo con usted no firmé el contrato, ¿no? Entonces, por eso lo correcto es la cesión. Bueno, devolver al vencerse el plazo y cumplir las demás obligaciones que establezca la ley o el contrato. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Una pregunta. A ver, preguntas. Sí, el inciso 8 dice que tiene que consentirse por el arrendador algún cambio o modificación. Sí, las mejoras dice, ¿no? Sí. Claro, el código, o sea, la ley, el código civil dice que no se debe introducir cambios ni modificaciones en el que tú arriendas, tomas en arrendamiento y respetas como está. Pero si quieres hacer modificaciones tienes que pedir permiso, pues, porque no debe ser cambios sin asentimiento. Si esto lo leemos en sentido inverso, contrarium sensum, como decían los romanos, entonces aquí dice al revés, ¿no? Que para introducir cambios o modificaciones necesitas del asentimiento, o sea... ¿Y ese asentimiento tiene que ser escrito necesariamente? Sí, porque Así sea después puede para haber mejorar problemas, del bien. ¿ah? Así sea para mejorar del bien. Claro. Siempre Los por el- contratos generalmente ponen eso, ¿no? Hay una cláusula ya como tipo que dice, pues no podrá y cualquier cosa que se haga quedará en beneficio del inmueble sin un derecho a reembolso ni nada, ¿no? Eso suelen decir las cláusulas que ponen los contratos. Pero aunque no se ponga nada, eso está en la ley, ¿no? Entonces, hay abogados que a este tipo de disposiciones que están en la ley le llaman, cuando las ponen en los contratos, le llaman cláusula espejo. Y hay algunos abogados que dan conferencias de gran renombre que dicen que no debiera ser así, que el contrato no debiera repetir lo que dice la ley, porque para eso está la ley. Pero hay otros abogados que pensamos de otra manera. Me incluye, no señor. El inquilino no es abogado, ni el propietario, a veces. Entonces, mejor pongan en el contrato lo que dice la ley, a menos que le des el Código Civil aparte de algo, pero mejor que firme su contrato leyendo todo lo que dice la ley para que lo cumpla. Entonces, en esta parte, las mejoras pueden hacerse, por supuesto que pueden hacerse. Locales comerciales que vamos a instalar, pues no sé, un McDonald's, Kentucky, antes funcionaba, qué sé yo, una zapatería, va a querer que lo autorice el inquilino porque va pues a romper un muro, poner una vitrina, poner un letrerazo, una serie de cosas. Entonces, es más, hasta se pactan periodos de gracia durante el tiempo que hacen las remodelaciones y se pacta que todo eso es a costo del arrendatario y que en todo caso quedarán en beneficio del bien. O también el propietario puede decir, no señor, al momento de finalizar el contrato me retiran toda su cuestión. Y si firman eso, el contrato, ese acuerdo de partes, se interpreta. Pero que se puede, pero tiene que estar. ¿Dónde? En el contrato, en una cláusula o en un documento aparte. Porque de repente, contratamos sin saber, sin imaginar que íbamos a hacer las mejoras, ¿no? Pero ya el inquilino está viviendo y dice, uy, no, el sol entra por allá y yo quiero taparlo, quiero abrir una ventana acá, mejor, y le dice el propietario, ya, pues, hagamos. Entonces, porque si de buena fe el inquilino se confía que el propietario le dice, sí, rompe nomás, si estás rompiendo ahí feliz así, y el propietario va, se da la media vuelta, le toma fotos y dice, sí, me están destruyendo la casa. Causal de resolución de contrato. Doctor, una pregunta, una consulta. Que la hemos visto, quería que me comente más o menos cómo lo es. Lo que pasa es que yo tengo una propietaria y a la propietaria se le ha muerto la inquilina. No sé si usted Para el propietario se le ha muerto el arrendador se le debe su arrendatario. Pero me dice, yo tengo una propietaria, ¿dónde la tiene? Y se le ha muerto. Ya, hay otro artículo que no lo he transcrito que dice, el fallecimiento del arrendatario, los herederos del arrendatario tienen un plazo, me parece que le da 60 días para manifestar su intención de continuar con el arrendamiento, pero queda sujeto a igualito que en el otro caso, a la aprobación del arrendador. O sea, los herederos tienen, vamos a decir, la primera opción, ¿no?, de continuar, porque obviamente al fallecer una persona ese contrato ya se extingue, pues, ¿no? Ya no hay con quién ejecutar. Pero, ¿qué pasa? Hay un nuevo escenario, hay personas viviendo ahí, son precarios en realidad porque no tienen contrato, el contrato era con el que se murió.
pero la ley les da ese beneficio a los herederos, para que sean ellos los que tengan la primera opción de quedarse a vivir formalmente allí, siempre y cuando el propietario lo acepte. Porque ¿qué pasa? De repente el propietario calificó al papá, que estaba todo bien, papá se murió y los hijos son unos pastrulos, ¿no? Dicen, no señor, yo con ustedes no quiero saber nada, se me van. Y son precarios. Y los Entonces, 60 días son aceptados. no, sí tendrían que pagar. ¿Cómo haces? O sea, no, la idea es que no es... No, o sea, bueno, a ver, tendríamos que buscar el Código Civil y ver, no dice nada sobre el pago, ¿eh? Pero se entiende, pues, o sea, todo el mundo que ocupa un bien, hasta el precario, se le demanda para que pague el equivalente a una renta, porque no se puede llamar renta porque no es inquilino, por el uso indebido del bien. Bueno, en el caso del precario que se mete se llama uso indebido del bien, pero en este caso de los herederos no es uso indebido, es uso del bien nada más, ¿no? Es una compensación económica por el uso del bien. Como ya había, ¿y cuánto será? No sabemos, ¿no? Sí, había un contrato que estaba ahí firmado con el progenitor, se llama con el causante, ¿no? Los herederos, donde ahí es fácil establecer cuánto es el pago por el uso del bien y se llega a un acuerdo y se paga. Ya quedará pues en el corazón del propietario, si recién se ha muerto el papá y están con los gastos del sepelio, de darles un plazo, de repente de gracia, o decir me lo pagan al final, ya vemos. ¿Y ese trámite se hace vía notarial? Sí, todo de nuevo, pues hay que volver a... No, el trámite de declaratoria de herederos está obviamente, ¿no? Notarial o judicial. No. Pero ya una vez declarados, eso también, por eso es el plazo de los 60 días, no es por el capricho. Porque al día siguiente que muere el papá, no hay herederos declarados, pues, salvo que haya dejado testamento. Si ha dejado testamento, hay un trámite que es para que el notario haga la apertura del testamento y declare quiénes son los herederos que han sido declarados en el testamento. Eso sí puede durar 15, 20 días. Pero si vas a hacer una sucesión intestada, estamos hablando hasta más de 2 meses, ¿no? La sucesión intestada son 3 meses, 2 meses, para que ya con los herederos declarados se firme un nuevo contrato, precisamente haciendo uso de ese derecho a la primera opción, si se quiere, de continuar el arrendamiento. Doctor, una pregunta, eso solamente con el amparo de la ley, o sea, no se necesita ponerlo en el contrato, como se firma. Ya sería muy extremo, en caso de fallecimiento, que usted ya me está matando. En caso que el arrendatario decida morirse antes del vencimiento del contrato. Suicidio. Por suicidio. No, ya eso está en la ley, no hay problema. Ya imagínate, los contratos ya se convertirían en un código. Se va a correr. Doctor, y dentro de los requisitos para rentar, ¿no se podría pedir un certificado médico? Un certificado médico, bueno, el propietario puede pedir lo que quiera, ¿no? Tipo los notarios. Miren, la ley no lo... O sea, miren, hay un principio constitucional que dice nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a hacer lo que ella no prohíbe, ¿no? Entonces, pero en este caso, el que pone las reglas es el propietario, pues dice, bueno, yo alquilo así, pues si no, búsquese otro. Yo alquilo a personas saludables, con una expectativa de vida superior al contrato, que tengan su AFP, que tengan sus ahorros. Sí, fumador para más. Claro, por ejemplo, ¿no? Los seguros oncológicos, ese tipo de cosas, ¿no? Ya, entonces, sí, estamos en un mundo competitivo, ¿no? Entonces, el inquilino que le pidan eso se puede ir a otro que no le pida, ¿no? ¿Está bien? ¿Perdón? ¿Debe existir esos casos? Sí, podría ser. Bueno, yo me imagino que si tú eres una persona con mucha experiencia, que alquilas varios, ¿no? Un propietario que tiene varios departamentos, y viene el potencial inquilino y es un viejito con las justas, ahí, y no tiene usted un familiar que también firme como aval, algo, ¿no? Porque estás viendo que no. Sí. Quería saber hasta qué punto la oficina o la gente tienen responsabilidad, ¿no? En cuanto al servicio de asesoría, porque una cosa es que se complete el contrato de arrendamiento, pero yo de ahí, no he tenido mayor experiencia. He visto que afuera tienen los contratos estos de autorización de venta, arrendamiento, ¿no? A ver, un segundito. No ingresa. ¿Es una ley? Ya. Vamos a ver, porque todo depende de lo que hay acá. A ver. Los propietarios fulano declaran ser propietario, la presente autorización es conducida sin exclusividad para efectos del alquiler del inmueble. Entonces, a ver. Finiquitado el plazo de la presente autorización, en caso el propietario celebrara el alquiler con un cliente que haya sido presentado por norma futura, se tendrá que respetar el pago de la comisión hasta 3 meses posteriores de la procedimiento. El futuro revisará el concepto de pago por sus servicios, una comisión correspondiente de un mes de alquiler, así que ves superiormente hasta 3 y superiormente mayor de 3 será de 2 meses. Dicha comisión será pagada con la firma del contrato de alquiler.
propiedad, una red necesario que va a llegar, porque el médico. No veo que haya una cláusula donde diga concretamente cuál es la responsabilidad de remarcación. Acá dice. Declara ser propietarios autorizando. Claro, esto es autorización, también esa es un poco la figura, ¿no? Técnicamente, desde el punto de vista legal, ¿no? De la ley 29080 del registro de agente inmobiliario, el contrato es un contrato de intermediación inmobiliaria, así se llama, ¿no? Antiguamente llamado de corretaje. Pero es perfectamente válido poner autorización, porque es más, el texto original de la ley dice, en la parte de las infracciones dice, es infracción ofrecer un inmueble sin una autorización por escrito del propietario. O sea que esto está bien desde el punto formal, de forma quiero decir, ¿no? Pero ya en el punto exacto dice, declarándose los propietarios, autorizando a REMAX, con razón social futura capital, corrupta, a promocionar el alquiler del inmueble, O sea, a ustedes los contratan para promocionar. Si ustedes promocionan, están cumpliendo su contrato. Ahora dice después, si por la promoción resulta que se alquila el inmueble, pagarán, pues no, ya como una cuestión accesoria, ¿no? Pero el contrato es para promocionar, ustedes son promotores, los contratos ven con promociones. Yo promocioné, no tiene nada que ver. Muy bien. Ahora, así como si se alquila me paga la comisión, si el inquilino te incumple, se porta mal, no es mi tema. El problema aquí está la imagen de la empresa. Ese es el problema. He visto casos en los que agencias o agentes inmobiliarios prefieren devolver la comisión o una parte de la comisión con tal de mantener la fidelización con el cliente, ¿no? Porque es una persona que cada cierto tiempo alquila y tal, ¿no? He visto casos, pero legalmente no están obligados. Legalmente, en otro tipo de contratos donde se dice otra frase, ¿no? Que dice, por ejemplo, la empresa inmobiliaria realiza gestiones con el objeto de conseguir, ¿no? El comprador, el inquilino. Ya, una vez conseguido, ya está, pues ya se cumplió con el contrato. Entonces, señor, ahí está, usted firma, usted no es niño de pecho, usted ya sabe con quién está firmando y esa es su responsabilidad. Recibo mi comisión, buenos días. No, que mire, señor, este señor que usted me trajo ahora está haciendo esto, haciendo el otro. Pero entonces, pues, usted ha debido tener más cuidado. No, pero ustedes son los profesionales. Ahí viene el conflicto ético, moral, de imagen, de confianza. Ya, señor, vamos a asumir a medias, pues ya le doy ya. No, me devuelven todo, si no ya me busco a Century 21. Ya entonces, ya queda pues a manejo estratégico, ¿no? Si este cliente cada año me está permitiendo un ingreso, mejor este año, ¿ya? Es más, o sea, si lo devuelvo inmediatamente le busco otro inquilino, ¿no? También, ¿no? Pero, o sea, y es cuestión de manejo, pero legalmente aquí no hay ningún, esto está, podríamos decir que está bien hecho para protegerse, ¿no? Porque con esto el cliente no puede ir, por ejemplo, a hacer un juicio contra REMAX a decir, mire, el otro señor no cumplió, y el cliente dice, pero pídele al otro, pues, ¿qué tiene el señor ya? ¿Qué decía acá? Que iba a promocionar, ya promocionó, pues, ya, más no se le puede pedir. ¿Ya? Bien, entonces, eso es todo lo que es el contrato. Ahora, ¿qué pasa cuando se incumple el contrato? Pasamos al famoso desalojo. Que claro, según lo que acabamos de decir, tampoco tendrían ustedes que involucrarse, ¿no? Salvo que ustedes mismos sean personas que alquilen su casa y quieran hacer el desalojo. Pero no está de más, no está mal saberlo, porque también puede ser un valor agregado que le den a sus clientes de asesorarlos en cómo es este tema del desalojo. ¿Por qué es importante? Porque para entender la nueva ley, que seguramente todos los propietarios les van a preguntar, ¿y la nueva ley? Entonces ya ustedes van a saber cómo funciona la cosa. Primero, ¿cómo se han venido haciendo los juicios de desalojo según el Código Procesal Civil, proceso de desalojo actual? Desde hace años, desde el año 80 por ahí. Digo así porque antes habían otras leyes del gobierno militar que dieron una serie de beneficios a los inquilinos, que prorrogaban indefinidamente los contratos congelando la merced conductiva. No sé si algunos han tenido referencia cuando eran pequeños o les han contado a sus padres que era así, pues, o sea, antiguamente, antes de la época del gobierno militar, en los años 70, había una frase que decía, yo vivo de mis rentas. O sea, la gente así que tenía cierta posición económica,
y que vivía en San Isidro, Miraflores, que era la zona exclusiva de esa época, tenía propiedades en Barranco, en Magdalena, en La Victoria, que alquilaban y vivían de sus rentas. Todo eso, ese negocio, esa forma de vida, fracasó y cambió en la época del gobierno militar porque congelaron las rentas, o sea, la inflación seguía, pero las rentas se quedaron ahí, y los contratos se prorrogaron indefinidamente. Y hubo una escala según el valor del inmueble, el valor del autoavalúo, de cuales las de mayor valor ya empezaban digamos, a vencerse los plazos para que si no se renovaba ya pudieran hacer los desahucios, se llamaban los alojos en esa época. Y bueno, igual había que hacer un juicio pues, de años. Y se fueron prorrogando hasta el año 80, me parece que sí, en el 83, 84 recién cambió la situación. El nuevo Código Civil, otra cosa. Bueno, ese es lo actual. Si una persona tiene, en otras palabras, un contrato de arrendamiento privado sin firma legalizada, por lo tanto sin cláusula de allanamiento, ese es el camino que tiene que seguir. Primero, hay una etapa previa, una etapa extrajudicial. Tiene que ir, mandar una carta notarial diciendo que la persona está incumpliendo, porque esa carta tiene que presentarla diciendo, mire, la carta notarial tiene la misma finalidad que tomar una foto a la situación jurídica. La carta notarial es imputar un cargo para que la otra persona haga un descargo, si es que está cumpliendo, ¿no? Si no me contesta diciendo que está cumpliendo o que se va a ir en tanto tiempo, entonces asumo que está incumpliendo o que no se va. Entonces ahí me voy al siguiente paso, solicitud de conciliación extrajudicial. Es como una advertencia. Sí, claro, exactamente. Pero lo bueno es que no es una advertencia simple que tú le mandas, le llamas por teléfono, le dejas una tarjeta. No, o sea, el notario está certificando que tal fecha, tal hora, dejó la carta aunque no la hayan querido recibir. Entonces él no puede decir, no sabía, se me pasó, me olvidé. No, ahí está, te avisé y ahí está. Entonces me voy al centro de conciliación, donde tengo que hacer mi solicitud. Nos invitarán a una audiencia de conciliación. Si no va a la primera, citan una segunda fecha. Y si va, busca el conciliador de que se pongan de acuerdo. Bueno, señor, ¿en cuánto tiempo se va? ¿Cuánto tiempo le concede? Si se ponen de acuerdo, felicidad completa. Así le den 6 meses de plazo gratis para que viva y se vaya. Dense, ¿cómo se dice? Con una piedra en el pecho, dense por bien servido, ¿no? Porque un juicio no va a demorar menos que eso, ¿no? Entonces, pero si no hay acuerdo o no asiste la persona, le va a dar el conciliador una constancia de que no hubo acuerdo y vaya a hacer su juicio. Entonces viene la terrible, trágica, interminable etapa judicial, donde se presenta una demanda, hay que contratar al abogado, es una demanda, hacer unos artículos de la ley, qué sé yo, para que se admita la demanda. Pueden pasar 3 meses, solamente para que el juez la vea y diga, ha cumplido con los requisitos, ha pagado los derechos, ha adjuntado la copia del DNI, ya muy bien, admítala. Ni siquiera ha leído las razones, ni nada. Todavía no se sabe si el juez le va a dar o no la razón, nada, simplemente admítase la demanda, 3 meses en promedio. De ahí le notifican la demanda al demandado, pues al inquilino, otros 3 meses. Porque entre que la demanda se ordena que se notifique, pase al área del secretario, se lo pasa al asistente, el asistente al secretario, el secretario al especialista, el especialista al notificador, el notificador hace la cédula de notificación, viene el service, va a la central de notificación, la central de notificación va, y cuando va el tipo no encuentra la dirección. ¿Por qué? Porque el inquilino más vivo ya le borró el número, se sacó la placa. Entonces devuelve la notificación y otros 3 meses para que la vuelvan a llevar y así. Ya se puede pasar un año, estamos recién por acá. Finalmente se notifica la demanda. La contestación, ya pues el inquilino va a buscar un abogado de eso, pues, no es el legulillo, ¿no? Así que, de verdad, no, qué pena, no leas, pero hay gente de mi profesión que dice, no se preocupe, yo le voy a asegurar a usted acá, va a envejecer, va a morir, acá, usted me va a pagar mis honorarios, así como pagaba la renta, me va a pagar a mí. O sea, usted se queda y, bueno, no sé cuál sería el negocio, un poquito menos, ¿no? La mitad de lo que paga. O sea, cobran en función al tiempo que dilatan el juicio. O sea, que le hacen la vida cuadritos al juez, al secretario, al demandante, a todo el mundo. ¿Por qué? Devuelven la notificación. Está mal hecho, no es así, se han equivocado en una cosa, no han adjuntado la copia, es ilegible, lo devuelven. Otros 3 meses. A los 3 meses, no, que no sé qué. Otros. Bueno, vienen las tachas y oposiciones a los medios probatorios. No, eso que están pidiendo, no, eso que han presentado no vale. El contrato no está pagando el impuesto. Ajá, la SUNAT, lo denuncian, no ha pagado el impuesto.
Táchase pues. Excepciones y defensas previas. Dicen, no, previamente tiene que comunicarse a la municipalidad, no, que el SEDAPAR, que el medidor está bien, no, vaya, no sé. Ya, finalmente, audiencia. Llega el día, van ahí, no, que no ha venido, que no sé qué, se reprograma, huelga en el Poder Judicial, no, va al otro año. Ya estamos ya como en 3 años, más o menos, para acá, 4 años. Ya viene la declaración de saneamiento del proceso, o sea que ya han sido todos notificados, que ya se han resuelto los cuestionamientos, las excepciones, las defensas previas, toda la carana, y se fijan los puntos controvertidos, qué es lo que uno dice que el otro niega. Eso también otros 3 meses, más o menos entre uno y otro, ¿no? El informe oral ya se cita nuevamente a audiencia, ya no es necesario que vayan a las partes de los abogados. Es el momento en que el abogado se pone su cinta acá y dice, señor juez, el demandante ocasionaba al otro, todo el mundo se manda su rollo. De ahí los alegatos, que es lo mismo, pero por escrito, porque de lo que hemos dicho, pues se olvida al día siguiente, porque tiene todos los días casos que vienen a dar ahí sus discursos y la sentencia va a salir 6 meses después o más. Entonces, el alegato por escrito y la sentencia. Entonces, cuando ya le decimos a los abogados, ¿no? A los propietarios, señor, ya salió la sentencia, uy, qué bien, entonces mañana ya puedo ir, no, tranquilo, un ratito. Falta igualito, ya sale la sentencia, pero falta que la notifiquen, falta que no sé qué, no sé cuánto, que quede consentida. ¿Que quede consentida qué es? Consentida quiere decir que el inquilino se encuentra conforme, no es que se encuentre conforme. Y si no está conforme, puede apelar. ¿Qué es eso? El principio constitucional de la doble instancia significa que toda sentencia puede ser revisada por un superior jerárquico. ¿Cómo es eso? La apelación implica que puede haber una nulidad de todo lo actuado y que eso se resuelve en una segunda instancia, sea en la Corte Superior o en el Juez Superior, ¿no? Otra vez, no te digo todo el trámite pero sí tiene sus tiempos, porque también ese Juez Superior recibe de los demás. Los procesos de desalojo se llevan a cabo en los juzgados de paz letrado, en instancia superior el juzgado civil especializado. Entonces le llegan de todos los juzgados de paz letrado y tiene que agendar, pues, y aparte tiene sus propios juicios, que él lleva sus audiencias, ¿no? Entonces, imagínense. Bueno, finalmente ya se resuelve en segunda instancia, que puede haber nulidades, ¿ah? Pueden decir, no, aquí cuando estábamos por acá cometieron un error, todo regresa más o menos a esta altura y de nuevo todo esto. Y si el error está al inicio, foja cero, también puede pasar. Hasta que ya se resuelve, queda ya todo discutido, ya pueden haber pasado 6 años fácilmente. Y viene la etapa de ejecución. La etapa de ejecución quiere decir que cuando una vez que la segunda instancia emite su sentencia de segunda instancia, también lo mismo, el propietario dice, ya está, entonces ahora sí, no, ahora el expediente tiene que regresar al juzgado de primera instancia, ¿no? Y ese juzgado tiene que realizar ya un procedimiento más breve de requerimiento, notificar, decir, señor, le doy 6 días para que se vaya porque ya está resuelto, no hay más que en diciembre van a seguir presentando algún impugnación, no, que así, que ahí, hasta que finalmente se produce el lanzamiento. Y entonces el propietario ya cómo está. Así queda el propietario. Ese es el proceso de desalojo normal, tradicional, ¿no? Entonces, para... ¿Y el propietario no recupera nada después de haber ganado eso? Su inmueble. Su Una indemnización, algo. Sí. Yo ahorita estoy hablando solamente del proceso de desalojo. Naturalmente, hay el deber, la obligación de pagar, y para eso hay 2 opciones. Hacerlo mediante otro juicio, que pueden irlo haciendo paralelamente, y que también va a durar más o menos lo mismo, de obligación de dar suma de dinero, Pero la ley dice, para esos casos de estos juicios que no tienen cláusula de allanamiento, que no tienen firma legalizada, la ley dice, se puede pedir acumulativamente en un mismo juicio. No lo recomiendo, por una sencilla razón. Si ya es complicado un juicio así, si le pones las 2 cosas a un mismo juez, se te va a convertir en el doble de complicado y le vas a dar más armas para que te estén complicando. Es más, yo normalmente cuando litigaba, porque no me busquen si quieren hacer estas cosas, por favor. Cuando ahí me hice viejo, yo estaba ya como el viejo. El asunto es que la estrategia era hacer primero el de obligación de dar suma de dinero, porque si el de desalojo terminaba primero y lo votaban, ya qué cosa ibas a embargar, porque normalmente quien alquila no tiene una propiedad, porque lo ideal sería, pues si hay una propiedad, no hay, tranquilo nomás, porque le vas a embargar la propiedad. Pero si estás viviendo en tu casa, generalmente es porque no tienes algo que sea una oficina y tienes tu casa, bueno, ¿no?
o que haya, y esa sí es la mejor, o que haya una persona que lo aval, un fiador solidario se llama, pero todo el mundo le dice aval, garante es lo mismo, ¿ya? Fiador solidario es la palabra técnica. Entonces, ahí sí, porque ya tienes a quien embargarle algo, ¿no? Cosa cambia, pero si no, va. Entonces hay que hacerlo igual, ¿no? Sí, claro que tienes derecho, pero eso es más complicado ya. Bueno, estamos hablando nuevamente solo de desalojo, ¿eh? ¿Cómo se evita todo ese tránsito por el incierto mundo, la dimensión desconocida? Gracias a una ley que entró en vigencia en agosto del 2014, esta 3201, que es la cláusula de allanamiento a futuro, que estábamos explicando al inicio, ¿no? Dice, en los contratos de arrendamiento de inmuebles, ojo, con firma legalizada, no es para cualquier contrato, es un contrato con firma legalizada, ante notario público o juez de paz donde no hay notario, que contenga una cláusula de allanamiento a futuro, que no significa que le tumbas la puerta, sino que él se está allanando la demanda, para la restitución del bien por conclusión. Son dos causales, ¿no? O por conclusión del contrato o por falta de pago, ¿no? O sea, no es por porque a mí se me da la gana, ¿no? Sino porque ha incurrido en una de esas causales. Dejó de pagar 2 meses y 15 días, dice la ley, o terminó el plazo, digamos, 1 año y sigue ahí. Entonces, en cualquiera de esos dos casos puedo aplicar esto. Si la resolución de contrato es por haber cedido al primo, haber subarrendado, haber hecho mejoras no autorizadas, haber dado otro uso no autorizado, ahí no se aplica esto, ahí sí te vas por el juicio largo que vimos, ¿ya? Peor todavía, porque primero tienes que hacer la resolución contractual y el desalojo, o sea que es más complicado todavía. Así que si dejan al primo, que dejarlo al primo tranquilo. El juez notifica la demanda al arrendatario para que en plazo de 6 días se acredite la vigencia del contrato, o sea que se defienda diciendo que es mentira lo que le están diciendo, ¿no? O que se ha cancelado lo adeudado. Vencido el plazo sin que se acredite lo señalado, pues ordena el lanzamiento en 15 días hábiles. La deuda del arrendamiento judicialmente reconocida origina la inscripción en un registro que se llama Registro de Deudores Judiciales Morosos, que en el 2014 se creó y que recién fines del año pasado se ha implementado. En la página web del Poder Judicial, ustedes ponen, ¿no? Hay una opción, Registro de Deudores Judiciales Morosos, y todavía aparece como nuevo servicio, ¿no? Ahorita ya creo que no nos alcanzaré en tiempo para verlo, pero ponen Poder Judicial, página web oficial donde están los hermanitos, toda la gente. Ya. Acá, bueno, para ustedes a este lado, hay un menú de opción. La primera o la segunda es Registro de Deudores Judiciales Morosos y todavía aparecen así unas letritas rojas que dicen nuevo servicio, nuevo servicio, nuevo servicio. 2014 se ha ordenado. ¿Tiene un precio? ¿Ah? ¿Tiene un precio? No, cualquiera entra ahí. El problema es que todavía no sé, como lo han implementado recientemente, no está actualizado. No es que los juicios demoran tanto. Miren, en el 2015 o 16, cuando 2015 sí, porque he litigado más o menos hasta el 2016. En 2015 yo tenía un juicio. Bueno, no solamente es para inquilinos morosos, toda persona cuya deuda ha sido judicialmente reconocida. Por ejemplo, que no haya pagado letras de cambio, que no haya pagado hipotecas o que haya girado cheques sin fondos. Que era el caso, yo estaba asesorando una empresa que había demandado a otra persona que le había girado unos cheques y esos cheques no tenían fondos. Se había hecho una acción penal y una acción civil. En la acción civil, se dijo, señor juez, pedimos, como ya existía esa ley, que se inscriba en el registro de deudores judiciales morosos a este señor. El juez, buscando a que la ley dice que se ordena, oficio del juez sellado, bien bonito, que también fue como 6 meses sacarlo, ¿no? Pero ya, una vez con el oficio en la mano le pregunto, ¿y esto a dónde lo llevo? Ahí en el juzgado, ¿no? No sé. Vamos a preguntar pues, en la Corte Superior, no sé, en la Corte Suprema, no sé, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sí, la ley, ¿no? Sí, todavía no se ha implementado. Ya, señor, a la empresa, guarden esto pues para cuando se implemente. O sea, ahora ya podrían presentarlo, ¿no? Pero no sé si ya, yo ya me desvinculé del caso, ¿no? Pero así estamos. Ya llegará el día en que esto esté actualizado y les va a servir como una forma de filtrar, ¿no? Ya, sigamos. Entonces, eso fue la cláusula de allanamiento, que ya explicamos que es una cláusula donde se allana por anticipado del juicio y eso abrevia. O sea, ¿qué efecto tiene? Que aquí ya no hay que hacer todo esto, sino que viene directo acá. Pero tampoco es que es así de inmediato, porque acá está diciendo que el juez notifica al arrendatario. Entonces, desde el momento en que se presenta porque es una demanda, la demanda de desalojo con cláusula de allanamiento,
El juez sabe que ya no va a hacer todo ese recorrido de contestación de la demanda, audiencia, impugnaciones, sino que directo le va a notificar el requerimiento, se llama eso. Bueno, y para que el juez lo lea, 3 meses, y para que notifique, 3 meses más. Desde ahí ya le sumamos recién los 6 días. Pero es mejor que el otro, que son 6, 8, 10 años, ¿no? Entonces, en unos 6, 8 meses puede ordenar el lanzamiento. Listo. Eso es justamente lo que la ley notarial quiere evitar, pues, que esos 6, 8 meses, el notario en 3 días, pues, ya está. Pero de todas maneras, la última parte ya de ordenar a la policía, la tiene que hacer el juez. Y eso lo vamos a ver. El notario no puede ir y sacarlo del pescuezo al inquilino. Eso el juez. Doctor, una consulta. ¿Se puede aplicar esta cláusula de arrendamiento también con una conciliación? O sea, primero conciliar y no llegar a todo este juicio largo. No todo juicio largo, sino este proceso de... La cláusula de allanamiento se vale por sí sola, no necesita conciliador. Porque ya está ahí diciendo que ya el juez puede hacer, pero igual el juez se toma su tiempo, ¿no? Cuando no hay cláusula de allanamiento, entonces sí tiene sentido que sí se haga la conciliación. Si acuerdan, si llegan a conciliar y el inquilino firma que se va a ir en 3 meses o en 6, y llega el día que se tiene que ir y no se va, entonces con esa acta certificada que está firmada por ambas partes y por el conciliador autorizado por el Ministerio de Justicia, ¿qué cosa hacemos? Igualito tenemos que ir al juez, porque el millón y el conciliador lo puede sacar, hay que ir al juez, pero ya el juez ya no va a ser otra vez todo el juicio ese largo, sino que igualito estamos en la última etapa. Lo requiere, le da 6 días, pero para que el juez lea tu escrito, 3 meses. Es lo mismo, ¿no? Y 3 meses más para que lo notifique. Puede ser menos, ¿saben? Los juzgados de paz de algunos distritos en menos movimiento, puede ser 1 mes, 2 meses, ¿no? Pero el promedio más o menos es ese. Entonces, esa es la cláusula de allanamiento. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que había unos formularios? El FUA. El FUA. Ajá. En el año 2015 se crea un régimen de promoción del arrendamiento para vivienda, que es el decreto legislativo 1177, que es un régimen especial y facultativo. O sea, si quiero lo hago, si no quiero no. Sigo nomás con el Código Civil, con mi contrato privado, y ya había cláusula de allanamiento en ese momento, ¿no? Pero acá lo que se quería era esto tenía un objetivo político, eran los últimos meses del gobierno de Ollantumala y el ministerio, no me acuerdo ahorita del ministro de Vivienda de esa época, anunciaba con bombos y platillos que iba a salir una ley que iba a generar una expansión de Lima, iba a haber ciudades satélite en Huaura, en Huacho, en Ica y no sé qué, y ya la maravilla. ¿Por qué? Porque la idea era incentivar que las constructoras desarrollaran proyectos inmensos de cientos o miles de departamentos de bajo costo. Y estos departamentos se podían someter a esto, ¿no? Si se querían alquilar, podía ser con formulario único de arrendamiento, FUA, con opción de compra, que 1 año de alquiler y a partir del segundo año ya son cuotas a cuenta del precio. Pero ahí el problema ¿cuál era? Que si se firmaba hoy día el contrato y se decía que dentro de 1 año o 2, decía la ley, el inquilino era el que decidía si ejercía o no la opción de comprar o simplemente se acababa el alquiler y se iba. Lo que tenía que hacer el propietario era ver su cumplimiento. Si el señor había pagado puntualmente durante ese año o 2 años, entonces el propietario ya estaba obligado a venderle porque él había demostrado que había cumplido. ¿Y qué pasa? Que yo hoy día no sé cómo van a estar los precios dentro de 1 o dentro de 2 años. Y el precio se tenía que establecer ahorita. Entonces nadie se metió a eso, ¿no? Fracasó. Y había la otra opción que era el leasing, ¿no? Arrendamiento financiero, que significaba que me interesaba una propiedad, yo iba al banco y decía, señores, quiero aplicar esa figura, y supuestamente el banco le iba a decir, ya, yo la compro. El banco tenía que comprarle, pagarle al propietario, y el banco te la alquilaba a ti. Y si tú no le pagas al banco, el banco te desalojaba y ya no había necesidad de hacer ningún remate, nada, porque si el banco tampoco es negocio, el banco no tiene tiempo de hacer esas cosas, o sea, también fracasó. Y solamente funcionó, y esto funcionó pues muy poquitas cosas, porque ya les dije que implicaba que el notario tenía que implementar un RAB. Para acceder a este régimen, los contratos de los FUA deben registrarse en el RAB. ¿Y qué cosa es el RAB? El Registro Administrativo de Arrendamiento para Vivienda, a cargo del Fondo Mi Vivienda, que tenía que ser remitido por los notarios. Los notarios tenían que establecer un sistema informático y extender el notario, ¿no? Tenía que extender un acta notarial protocolizada y llevar un registro extraprotocolo. O sea, le iban a hacer trabajar pues, al notario. ¿Ustedes creen que a los notarios les gusta trabajar? No. Entonces,
muy pocas notarías lo implementaron, ¿no? Este sistema quedó ahí. Ahora se ha revivido y ya sé que hay algunas notarías contadas con los dedos de una sola mano y sobran todavía que ya lo tienen. La única notaría que a mí me consta ha sido Fernandini. Me han dicho así alumnos que hay otra banda, Laos, la que está en el Girón Ocoña, que ahorita no me acuerdo, y por ahí otra más. Creo que 4 es la que está. ¿Ustedes saben de alguna que hayan hecho por formulario? A ver, entonces así llegamos a abril de 2019, también con bombos y platillos, se anuncia el desalojo express. ¿No? ¿Cierto o no? Así se anuncia, desalojo express, desalojo notarial. Ya. Sí, algo tiene de express, pero no mucho. Vamos a ver de qué se trata esto. Dice lo siguiente, ¿no? La presente ley tiene por objeto establecer y regular el procedimiento de desalojo con la intervención del notario y ejecución judicial. O sea, no es el notario solo. Ámbito de aplicación, todo aquel que considere derecho a la restitución contra el arrendatario que se ha sometido. O sea, el arrendatario tiene que haberse sometido expresamente, firmando pues en un contrato que se somete al procedimiento establecido por la presente ley. Aquí no están comprendidas los contratos de alquiler-venta, arrendamiento financiero, otros tipos para adquirir la propiedad. No. Acá solamente es alquiler. Competencia. Son competentes por este procedimiento los notarios solamente de la provincia donde se ubica el bien para la constatación. O sea, el notario es el que constata. Todo eso que hacía el juez en la cláusula de allanamiento que se demora 6 meses, el notario lo hace en 3 días. Digo 3 días, 15 días, no sé, ¿no? El juez, ¿quiénes son competentes? El notario y el juez. ¿Qué juez? El juez de paz letrado del distrito. Este es de la provincia, este es del distrito donde se ubica el inmueble. ¿Y para qué es competente el juez? Para ordenar y ejecutar el lanzamiento. O sea, él ya no tiene que estar constatando, verificando, notificando, recibiendo nada. Él simplemente ordena, ejecuta. Requisitos de procedibilidad. Para solicitar el desalojo se debe cumplir con los siguientes requisitos. O sea, esta es la competencia y estos son los requisitos que se debe contener, que debe tener el contrato de arrendamiento, ¿no? Primero dice el inmueble debe encontrarse individualizado. ¿Qué cosa es individualizado? Separado. Ya. No necesariamente significa que haya que el inmueble tumbar la casa al costado y no. Individualizado es que la descripción en el contrato lo distinga del resto del inmueble, porque no siempre se alquila toda una casa. A veces vive el señor en el segundo piso y alquila el primero, o viceversa, ¿no? Es un viejito que no puede subir una escalera y se alquila su segundo piso, pero vive en el primer piso, ¿sí o no? Y todo es un solo inmueble inscrito en el registro público bajo un mismo número de partida. Entonces, si se hace todo el procedimiento y el contrato no se especifica bien y se ordena el desalojo contra los que ocupen el inmueble, al que lo van a desalojar es al viejito o al propietario, ¿no? Porque van a llegar y van a decir salgan todos los que están acá. Entonces, debe estar individualizado de manera inequívoca. No, ojo que no dice ni siquiera independizado, ¿no? Porque independización es cuando un edificio, cada departamento tiene su propia partida registrada. O sea, que el contrato tiene que decir, es materia de arrendamiento, una sección del inmueble de 80 metros cuadrados, ubicada en el segundo piso, al que se accede por una escalera, volteando a la derecha, con la ventana que da hacia la calle y tal. O sea, la manera más específica posible. Otro requisito. El contrato de arrendamiento, no hay agüita por ahí. El contrato de arrendamiento debe estar contenido en el formulario, el famoso formulario, FUA, creado por el decreto 1177, ese del 2015 que estaba durmiendo, que establece promoción de arrendamiento o escritura. O sea, acá solamente da 2 posibilidades: mediante formulario o mediante escritura pública. ¿Vamos? En este caso, el contrato de arrendamiento puede estar destinado a... En este caso, en escritura pública, puede ser para vivienda, comercio, industria, oficina, lo que quieran. Si es formulario, es solamente para vivienda. ¿Ya? Otra disposición: las modificaciones o adendas al contrato de arrendamiento deben cumplir con la misma formalidad que el contrato primigenio, que es lo mismo que decía el Código Civil. Eso es importante porque mucha gente entendió, al final van a ver que hay una cláusula que dice los contratos vigentes podrán adecuarse a la nueva ley mediante una adenda, pero la adenda tiene que tener la misma formalidad. Y si mi contrato primigenio es contrato privado, contrato con firma legalizada, mi adenda tiene que ser igual y por lo tanto no cumple con ser formulario ni con ser escritura.
En otras palabras, solamente pueden adecuarse a la nueva ley aquellos contratos que se hayan hecho por formulario, que hay muy pocos o ninguno, o por escritura pública, que son los que decíamos que generalmente son empresas que quieren ver su contrato inscrito en los registros públicos, ¿no? Solamente eso. Si no, va a tener que hacerse un nuevo contrato. Contenido del contrato. ¿Qué debe contener el contrato? Una cláusula de allanamiento a futuro, de la cual ya hemos hablado, para la restitución del inmueble por vencimiento del plazo o resolución por falta de pago. Otra cláusula de sometimiento expreso a lo establecido por la presente ley, para que el notario constate las causales de vencimiento. O sea, es una cláusula donde hay un modelo al final, ¿no? Un modelo que lo he hecho yo tomando, casi copiado todo esto, ¿no? Que el inquilino, ¿no?, el arrendador se somete a la presente ley para que el notario constate el plazo y tal, y todo lo demás, ¿no? Debe contener de manera expresa e indubitable la decisión de las partes que ante la configuración de las causales se someten a la competencia del notario. O sea, el notario, para poder él entrar en juego, tiene que constatar que esté autorizado, que ambas partes han dicho sí, queremos que el notario sea el que intervenga. Ojo acá, esos contratos deben, ya no es que va el señor Barriga, ya se acabó ya don Ramón, no. Consignar el número, tipo y moneda de la cuenta de abono abierta en una empresa del sistema financiero para que el arrendatario abone la renta. Acá ya no vale ya recibito ni nada. Y algo más. Cuenta abierta para que el arrendatario abone la renta. No es cuenta para que ahí me depositen mi sueldo, mis amigas depositen la junta, no. Porque si no, imagínense pues, señor notario, ¿cómo demuestro que no está pagando? Esta es la cuenta donde el señor deposita. Mire, enero depositó, febrero depositó, marzo ya no, abril ya no. Pero si ahí está todo el mundo metido, entran, sacan, no, es mejor abra su cuenta para ese caso. En caso de que la cuenta sea modificada, se debe poner en conocimiento, porque si no, solo se va a tener en cuenta por el notario los pagos considerados en esa cuenta. Ya, hasta ahí es el contrato, ¿no? Que tiene que tener una cuenta, que tiene que individualizar el inmueble, que tiene que tener cláusula de allanamiento, que tiene que tener cláusula de sometimiento, que tiene que ser por formulario, que tiene que ser por escritura, el contrato. Ya, todo es felicidad hasta que ocurre el incumplimiento. No se va cuando vence el plazo o deja de pagar. Entonces llegó el momento, que todavía no ha llegado en la realidad porque la ley recién está empezando, o sea, recién los primeros contratos se están firmando, todavía no se han terminado para ver si funciona la cosa o no, ¿no? Estamos en una etapa experimental. Pero ya, según lo que dice acá, vamos a suponer que se presenta la contingencia, incumple el arrendatario, entonces el propietario dice, como yo tengo mi contrato con la nueva ley, voy a proceder. ¿Qué tengo que hacer? Solicitud de desalojo presentada por escrito al notario, señalando los datos del inmueble, original, copia legalizada del FUA o de la escritura. Ya está el contrato. Muy bien. Estos contratos obviamente tienen que cumplir los requisitos que ya hemos visto. El original y copia legalizada de la carta notarial. ¿Cuál carta notarial? Pero nos hemos salteado. No. Esta ley no sé por qué la han hecho así. Normalmente las leyes deberían decir previamente, una cláusula debe decir, ante el incumplimiento deberá cursarse una carta notarial y luego de eso ya iniciar este procedimiento. Acá, para ahorrar papel o ahorrar tinta, de frente. Copia legalizada de la carta notarial cursada al arrendatario en el inmueble en materia de desarrollo. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que cursar una carta notarial, como en la época antigua, ¿no?, donde vimos la primera forma. Es decir, aunque yo tenga mi contrato de intervención notarial, si se presenta el incumplimiento al arrendatario, yo propietario tengo que mandar su carta notarial diciendo, señor, usted está incumpliendo, ¿verdad? Si él contesta diciendo, mentira, yo le pagué, acá está el recibo, bueno, ¿no? Pero si no contesta, entonces ya se la adjunto al notario con mi solicitud. Se requiere la restitución del bien por vencimiento del plazo o por falta de pago según corresponde. La solicitud solo puede ampararse en las causales establecidas en el artículo 7, que son falta de pago o vencimiento del plazo. Acá lo que le interesaba al amigo, las partes pueden recurrir ante las autoridades competentes a efectos de exigir el cumplimiento de las demás obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento. O sea, tu deuda, anda al Poder Judicial y a ver si te pagan. Entonces las causales, ya dijimos, son vencimiento del plazo o incumplimiento de la renta. Si no se estableció un plazo para el pago, se aplica lo dispuesto en el artículo primero, el inciso primero del artículo 1697. ¿Eso qué dice en el Código Civil? El contrato puede resolverse si el arrendatario
que me falta mi puntero. Si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior y se vence otro mes y además 15 días. Ahí están los famosos 2 meses y medio. Hay gente que dice, ¿y dónde dice? Acá dice. Si la renta se pacta por periodos mayores, basta un solo periodo, y si se conviene por menores, 3 periodos. La resolución por falta de pago se sujeta a lo pactado, pero en ningún caso procede en casa habitación si no se han cumplido por lo menos 2 meses y 15 días. Así que ya, no hay más que decir. El notario, para constatar el incumplimiento, solo considera la constancia de transferencia o depósito de los pagos realizados a través de la cuenta de abono, hasta antes de la recepción de la carta. ¿Se acuerdan que dijimos hay que mandar una carta, no? Si el inquilino después de que recibe la carta va y paga, no se salva, porque ya con la carta es como que le tomaron foto cuando estaba en offside, estaba en falta, ya, aunque después quieras arreglar. Bueno, está bien que pague porque ya no hay que hacer el juicio que va a hacer el amigo, pero no impide el desalojo. Antiguamente había, antes de la ley actual era, hasta que ya estaban en mitad del juicio y iba el inquilino a pagar, no, ya señor ya pagó, ya no lo que siga. No, acá no hay eso. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, presentamos la solicitud. ¿Qué hace el notario? Recibe la solicitud, constata el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y todo lo demás y notifica al arrendatario. O sea, el notario le manda al inquilino una carta notarial, se va a decir notario, ya, una notificación. Y le da 5 días para que acredite que no está en curso en la causal. O sea, de repente por ahí ya llegó a un acuerdo, el inquilino pagó, lo que fuera. O sea, es para no recortar su derecho a la defensa en realidad, ¿no? Porque ya si ya llegamos hasta aquí, que decir que ya... Ahora, el arrendatario también puede formular oposición diciendo, no, yo ya renové, ya prorrogué el contrato. O puede haber pagado. Claro, él puede presentar pagos. Ahí el notario va a ver si los pagos son antes o después de la carta notarial. O finalmente puede alegar que no se ha cumplido con las formalidades. No, señor notario, está sorprendiendo, ese contrato no estaba, pues, no sé, no era formulario, no era escritura, no se individualizó el bien, no se señaló la cuenta, o sea que no se cumplió con un requisito, ¿no? Bueno, el notario ya, pues con esa respuesta, revisa todo y simplemente constata, ¿no? Si se configura alguna de las causales. Yo le hubiese agregado aquí con la respuesta o sin ella, ¿no? Porque si pasan los 5 días y no responde, igualito, el notario tiene que emitir un pronunciamiento. Claro, no se dice emite una resolución, porque eso es un término que utilizan los jueces, ¿no? Ellos emiten resoluciones porque resuelven. Los notarios no resuelven, constatan. Entonces él constata que se ha configurado y extiende un acta no contenciosa, porque los notarios están impedidos de ver contienda. Ellos son no contenciosos. Dejando constancia nada más, él constata, pero dejando constancia fehaciente, él da fe e indubitable del vencimiento del contrato de resolución con la declaración, declara la procedencia del desalojo. Ya, entonces ya el juez ya no tiene ya que decir nada, simplemente el notario está dando fe, está constatando. Y eso lo protocoliza en el registro de asuntos no contenciosos, que es un registro que ya tienen, que ya existen. Asuntos no contenciosos son, por ejemplo, sucesiones intestadas, certificaciones de partido, o sea, no es nada nuevo para el notario hacer esto. El acta extendida constituye título ejecutivo especial, o sea, el acta del notario, título ejecutivo especial. ¿Qué cosa es un título ejecutivo? El acta de conciliación, que vas al juez para que el juez sea el que requiera y haga la última parte. Ese es ejecutivo y ese es especial, porque ya no requiere eso, ya requiere que ejecute nomás. Para proceder sin más trámite, otra vez lo dice, al lanzamiento, o sea, de frente, ¿no? Ya el asunto ya está encaminado. Si el inquilino está informado y ya sabe que está en este punto, ya está empacando, porque ya sabe que ya se le viene la noche. Remite la copia legalizada del expediente al juez. Claro, el notario hasta ahí nomás llega y tiene que pasar el caso al juez, digamos. Entonces remite la copia legalizada del expediente, todo lo que se presentó, la copia de la carta que mandó él, que le respondió o no respondió, todo. Al juez que se ubica el bien a efectos de que proceda conforme al artículo 9. Ahora, previamente puede ser que el caso se interrumpa y finalice, ¿no? Si no se configura las causales, o sea, el notario dice no constato nada porque no se ha cumplido con las causales, los requisitos. O las partes acuerdan su finalización, o sea, al final se amistan, pues, éramos amigos, dicen, se juntan. Entonces le dicen, señor notario, mentira, no, igual pasen por caja, señores, porque no van a hacer todavía también problemas. Y el notario archiva el caso. Pero supongamos ya se hizo todo eso y acabar todos esos procesos tan largos
ya tiene que irse el arrendatario, ya tiene que irse sí o sí. Pero no se va y no se va. O sea, ¿cuál es el castigo mayor? Ahí viene, pues. ¿Llegan y lo meten preso o algo? No, que le sacan las cosas a la calle. ¿Y nada más? ¿Qué más quiere? Ya le está en la calle. Ya le devuelven. No, perdón. Le devuelven al propietario su propiedad, pues esa es la idea. Desalojo es eso. Eso no quita que el propietario le haga por otra vía un juicio de indemnización por daños y perjuicios, porque él lo ha perjudicado, porque durante el tiempo que él ha estado ahí ha perdido la oportunidad de alquilárselo, pues no sé, a Rockefeller, a quien él quiera. Tendrá que demostrar, ¿no?, que tenía una propuesta, ¿no?, o que le ha causado un daño psicológico, emocional, una frustración al proyecto de vida, se divorció, perdió un hijo, no sé, algo, ¿no?, para que el juez dé una indemnización, ¿no? Porque el juez no es que tú vas y le pidas la indemnización, tú tienes que demostrar que te ha ocasionado un daño, un perjuicio. Y todo es subjetivo, ¿no? El juez puede decir, esta gente tiene plata, viene a reclamar, bueno, ya le vamos a una indemnización, pues, no sé, 1.000 soles. O te toca un juez que dice, lo mismo le hicieron a mis padres cuando tenían la casa alquilada, 1 millón. O sea, pero ese es otro tema económico, y lo más triste es que como no hay prisión por deudas, por más que tengas una sentencia que ordene que pague una indemnización millonaria, si esa persona no tiene bienes que embargarle, no vas a ir pues a romperle la puerta a sacar el televisor, eso ya no se usa. Antes había, ¿no?, secuestro de bienes, el embargo significaba eso, ¿no?, se llevaba el televisor, el niñito lloraba. Por el valor que le había. Sí, pero eso también es relativo, porque los bienes que son embargados de esa manera tienen que ser tasados por un perito judicial que te va a decir, eso vale un televisor, pero imagínate, de esos Trinitron así. Entonces que al final se remata y todavía la deuda sigue, entonces hay que volver a hacer otro. A ver, ahora que le rematamos, que le embargamos. Por omisión sí hay. No, claro, esa es la única excepción. La ley dice, no hay prisión por deudas comerciales, civiles, ¿no? En cambio, el delito de omisión a la asistencia familiar se está penado, ¿no? La deuda de alimentos es la única que genera prisión efectiva, ¿no? Profesor, pero también creo que está prohibido embargar la refrigeradora, la cocina. Claro, los bienes mínimo para la subsistencia. Yo te digo, el televisor, la computadora. Si tienes 2 cocinas, bueno, una, pues no, si tienes 2 microondas, uno, bueno, o uno u otro, ¿no? Claro, no te pueden embargar lo mínimo indispensable para la subsistencia. Ni tampoco cuando es un negocio no te pueden llevar los mínimos necesarios para que el negocio siga funcionando. En esos casos, cuando hay, por ejemplo, otra vez hace años, es mi primer y único embargo, no tan único, tuve otro después, pero fuimos a embargar un restaurante, ¿no? Pero ¿qué hay en un restaurante? Mesas, sillas, cocina, ¿no? Si te llevas eso, no hay negocio. Entonces tuvimos que en el acto variar la forma, ya no fue de secuestro, sino en forma de depósito. O sea, le embargaron todo, pero lo nombraron depositario al propio demandado. Entonces ya esos bienes ya él no los puede tocar, no los puede llevar, ni se los puede vender, ni llevar a otro sitio, porque el día que el juez ordene, porque todo eso es para garantizar el pago cuando salga la sentencia, porque el juicio de demora hay que embargar para inmovilizar los bienes, ¿no? Sale la sentencia, ahí sí ya se puede rematar, aunque sea para la subsistencia o que sea para el negocio. Pero ¿qué pasa si ya cuando vas ya no están los bienes? Entonces el depositario comete el delito de apropiación ilícita y se le procesa penalmente, ahí sí habría prisión, digamos. Pero bueno, y hay otro caso para que se rían. Fuimos a embargar, ese fue el primero, este fue el segundo y no hice más. Fuimos a embargar acá en San Isidro, una casa que se suponía que había pues obras de arte, lujo, ¿no? Íbamos a encontrar ahí, pues, iba a sobrar para pagar la deuda. O sea que llegamos, unos muebles viejos, ya vamos a llevarlo nomás, ¿no? Al camión, así unos sofás antiguos, bueno, eran Luis XV, algo, pero eran de Luis XV, pues, eran del siglo XV, bueno, y al camión, pues, ¿no? O sea, que el demandante, un señor mayor, estaba bien deprimido y decía, o sea, que esta vaina que va a valer lo que me deben, ya, bueno, no importa, vámonos más. Al día siguiente me llama, doctor, me ha llamado el inquilino, me ha pagado, o ya me le había pagado, le iba a pagar toda la deuda. ¿Por qué bien? Le digo, ¿qué ha pasado? Los moles eran de su suegra. Y la mujer dice, ya le había pagado la deuda. En fin, pero eso es una anécdota, ¿no? Esa es una cosa, una en mil. Así que esos embargos así no pasa nada. Ya. Llegamos acá.
Trámite judicial. Entonces, culminada la etapa notarial, que solamente es para que el notario notifique, constate, verifique, y no debería demorar más de una semana, pues no, le da 5 días, ¿no? Para que entonces ya, póngale 10, 15, ya estamos acá. El interesado, o sea, el propietario, formula solicitud dirigida al juez competente, juez de paz, con la autorización del letrado. Entonces ya interviene un abogado, porque ya es un escrito judicial, ¿no? Ahí ya tiene que ser un abogado, pago de la tasa judicial, Banco de la Nación, todo. Tal cual cuando se presenta una demanda al Poder Judicial. La diferencia es que se la lleva al notario, ¿ya? Para que sea trasladada por el notario conjuntamente con la copia del expediente. ¿Se acuerdan que dijimos que el juez debe mandarle el caso del expediente? Ya. La solicitud del propietario, el expediente, y el personal de la notaría se encarga de hacer la cola ahí en el Poder Judicial una mañana completa. El propietario está tranquilo en su casa, feliz de la vida. Como ha ido a la notaría, todavía ha disfrutado del aire acondicionado, ha tomado agüita, cafecito, le ha sonreído a la recepcionista, todo bien, el baño está limpio, tiene jabón, tiene papel, y ahora va al Poder Judicial. En el Poder Judicial no hay aire acondicionado, no hay agua en el baño, no hay papel. Ya, no sigo. Y llegamos a la dimensión desconocida. Dentro del plazo de 3 días hábiles de recibir la solicitud y las copias del expediente contente. A ver, creo que me salté una. Ah, ya, está bien. El juez, ¿qué hace? Bueno, dice la ley 3 días hábiles de recibir la solicitud, ya no 3 meses, esperemos. Remitida por el notario, el juez competente solamente verifica los requisitos y emite, ahora sí es resolución, pues ya el juez sí emite resolución que dispone ya el lanzamiento, o sea, no hay más que hacer. Contra el arrendatario o contra quien se encuentre en el inmueble. Por eso le digo, si el propietario no dice que vive en el segundo piso, lo van a desalojar a él. Así como la orden de descerraje, o sea, legalmente está autorizado ahora sí a romper la puerta, ¿no? Ya parece que... en caso de resistencia, o sea, descerraje en caso de resistencia al mandato o encontrarse cerrado el inmueble. A veces se van y dejan ahí cerrado por fastidiar, ¿no? La resolución, acá viene. Oiga, ¿y se acuerdan cuando dijimos que el principio constitucional de la doble instancia, cómo queda acá? Está bien, ¿quieres apelar? ¿Quieres que tu caso se vea en la otra instancia? Está bien. Esta resolución es impugnable, ¿ok? Pero sin efecto suspensivo. Esa es la novedad. Normalmente las apelaciones son con efecto suspensivo, o sea, se congela todo, no desalojan a nadie hasta que resuelva la Corte Superior. Acá no. Acá avanzamos con el desalojo, lo sacan al inquilino, y si dentro de un año se resuelve el caso en la Corte Superior y dice no tenían que haberlo sacado, bueno, podrá pedir una indemnización, pero está fuera, pues, cosa que es difícil, ¿no? Porque se está verificando que se está cumpliendo con todos los requisitos. Y ahora, ¿cómo se ejecuta? El juez de paz cursa oficio a la policía para que en 2 días hábiles, con todo, nada de que no hay para la gasolina, no, es orden del juez, tiene que ser, ¿no? Contados del día siguiente, la notificación obligatoriamente y bajo responsabilidad, porque ya saben que la policía a veces como que le cuesta, preste asistencia y garantía. No vayan a pensar que el policía va a entrar y va a sacar las cosas, va a cargar a la abuelita que está ahí. No. El policía solamente está ahí para prestar asistencia y garantía, para cuidar que no le peguen. ¿A quién? Al juez. A ustedes no, o sea, el propietario que lo changue, el policía va a cuidar al juez. Esa es la cuestión. Pero claro, el hecho de que haya un uniformado ahí, ya se ha venido con policía, Bueno, depende, ¿no? Eso funcionará por acá en la zona civilizada. Vamos a ver un desalojo, pues, no sé, en el Callao y por los Barracones, tiene que ir en tanque, voy para sacar. O sea, que se arme, ¿verdad? El barrio bien entero y hacen la chancadera, y la policía dice no hay garantía, se retira, y el juez tendrá que decir se suspende, se va a reprogramar, tendrá el propietario que contratar a la UCE, ¿no? Los de esos con sus carros. UDE, ¿no? Ya. No, ese es desactivación de explosivos, creo que es eso, ¿no? Bueno, no sé, hay unas dependencias especializadas que se contrata y se paga al Ministerio del Interior, no es coima, o sea, uno va, hace una solicitud y le dicen ya vaya y pague el Banco de la Nación a la cuenta del Ministerio del Interior tanto por cada policía que usted quiere. Le vamos 20 policías con sus cajos. Por eso esos desalojos que hay así de invasiones, que ven un ejército de policías, ¿qué creen? ¿Que la policía es buena gente? Vamos. Contratan matones ahí. Además, claro, obvio, ¿no?
Porque el policía está ahí, el juez está ahí. ¿Quién se va a ensuciar las manos pues sacando las cosas? Bueno, el propietario si es una persona diligente, el agente inmobiliario que está ahí pues también. Pero hay que sacar cosas, pues no, un ropero, una cocina vieja toda grasosa. No sé, pues, ¿no? Entonces sí hay que contratar a una gente. Y aparte pueden oponer resistencia realmente, ¿no? O sea, bueno, esa es la parte más fea de toda esta situación. Bueno, así termina, pues, ¿no? Culminado el trámite de lanzamiento, el interesado podrá solicitar ante el mismo juez el pago de los costos y las costas del proceso, o sea, lo que le cobró el notario y lo que le cobró el juez y el abogado, así como los servicios notariales derivados del desalojo, conforme a los artículos del Código Procesal Civil. Disposiciones finales, todo lo no regulado, se aplica el Código Civil, Procesal Civil, el solicitante tiene derecho a tramitar el desalojo con intención notarial ante el notario de su libre elección. Ya, esto es una novedad. Recuerden que hemos dicho que primero dijimos que los antiguos y eternos, o sea, los contratos que actualmente se siguen celebrando, cuando es una empresa que contrata por 5 o 10 años, quiere ver su contrato inscrito en los registros públicos y ahí se celebra una escritura pública, y para llegar a la escritura pública hay que hacer primero una minuta, como una compraventa, ¿no? Bueno, excepcionalmente hay ciertos actos que no requieren minuta. Por ejemplo, hay poderes que no requieren minuta, hay poderes que sí, ¿no? La minuta del señor notario sí un poder que es para esto, allá. Pero si es un poder específico para vender una cosa, el propietario puede ir y decir que va a dar poder para vender allá, que es un poder de escritura pública y no necesita minuta. El reconocimiento de un hijo, también, es una escritura pública, pero no hay minuta. O sea, va de frente al notario, el notario, mire, ¿sabe qué? El hijo de la vecina está igual, y también no hay nada que hacer. Vengo a reconocer, ya está, listo. Y esa escritura pública va a la RENIEC y se extiende un acta de nacimiento con el nombre tal, sí. Yo lo he hecho, no yo, sino yo como abogado he patrocinado a un amigo, mira, un amigo que vive en Iquitos, un colorado, así tiene su familia allá, y pasó eso. Oye, pucha, que yo no creía en la fulana, pero y su mamá, o sea, dice, mi mamá se encontró en el mercado con su ex, ¿no? Y la ex estaba con el hijito y la mamá dijo, pucha, este es igualito a mi hijo. Entonces ya, te reconoce, dijo su mamá. Estaba ella acá en Lima, entonces fuimos a una notaría, simplemente no hubo ni minuta que hacer, él declaró, el notario firmó, eso se mandó a Iquitos, se me inscribieron en el registro civil y al toque le dio su juicio de ¿No hubo ADN nada? No, y era una cuestión de sabiduría. Su mamá, que es una señora que no entraba en cosas, se encontró en el mercado con la ex enamorada y ve al bebito cargado y el pata es colorado, así pues todo rojo, ¿no? Y el bebito igualito, pues, la chica un charapita. No, dijo la mamá, este es mi nieto, pues, ¿no? Lo cargó, dijo, no, anda, reconoce a tu hijo. No, me bajó a decir, mamá, reconoce Lo he visto hace poco, estaba en Quito la semana pasada, lo he visto a mi amigo de la infancia, buenísima gente, pero no sé, pues también un poquito irresponsable, ¿no? Bueno, así, vamos a leer, así como que el poder, hay varios actos que la ley excepcionalmente permite que se eleven a escritura pública sin minuta, ¿ya? Entonces, ¿eso dónde está? En la ley del notariado, en realidad se llama decreto legislativo del notariado, que es este, ¿no? ¿Dónde está el puntero? Con el pariglobo, ¿no? Dice decreto legislativo del notariado. También interesante, ¿eh? Lo pueden ver en Google, ¿no? Ponen decreto legislativo 1048 y ahí sale todo lo que regula a los notarios, ¿no? Pero lo importante aquí es que este artículo 58, que ya tenía inexigencia de minuta, no será exigible la minuta en los actos siguientes, A, B, C, D, E, se agregó el K y el L. El K que dice arrendamiento de inmuebles sujeto a la ley que regula el procedimiento especial de desalojo de intervención notarial. ¿Qué quiere decir? Que para un contrato de arrendamiento se puede ir directamente a la notaría y decir quiero un contrato por escritura pública, y ya no le van a decir ¿y dónde está su minuta? Ya no, el mismo notario, la notaría ya va a tener un formato preestablecido. Ahora claro, si el contrato tiene muchas cláusulas fuera de lo común, que plazo de gracia, que esto, que aquello, que allá, mejor hagan su minuta, ¿no? Y le llevan, quiero un contrato ahora sí, con minuta. O sea, ¿puede ser con minuta? Sí. ¿Puede ser sin minuta? Sí. Es lo que dice acá. Esa es la novedad.
¿Qué más? Esa misma ley termina con una disposición que dice que los contratos que se celebraron con el decreto legislativo, que son estos formularios, podrán acogerse con una adenda que cumpla con las formalidades, ¿no? Entonces no se pueden adecuar los contratos privados con firma legalizada porque no están dentro de esto. Aparte porque no tienen la misma formalidad. Listo, ahí termina. Entonces, en conclusión, el contrato se puede celebrar por contrato privado, como siempre ha sido antes de la cláusula de allanamiento, incluso por contrato privado con firma legalizada, que es lo que exige para que valga la cláusula de allanamiento, por escritura pública, que puede ser con o sin minuta, y por el formulario FUA. Solo para vivienda y acá para cualquier cosa. Y para la ley, o sea, esos contratos en general, y para la ley esta 3933 del desalojo con intención notarial, solo por escritura con o sin minuta o formulario que se ha implementado en muy pocas notarías. Más o menos, para verlo así, cuando el desalojo no tiene cláusula de allanamiento, el desalojo tradicional puede ser 6 años a más. Con cláusula de allanamiento, bueno, acá de repente es hasta por aquí, no va a ser muy largo. 6, 8, 10 meses. Y según esta nueva ley, todavía no sabemos, pero me atrevo a decir que podría ser un mes, también ya sería un poco más chico. Doctor, ¿cuánto es el costo de ese contrato? En la notaría Fernandini, el formulario FUA estaba algo de 230, o sea, 200 más 30 del biométrico, no sé qué. Soles. Soles. Sí. En la notaría Banda, me lo dijeron así en una capacitación, en una clase, en realidad, me dijeron un poco más, me dijeron no sé si 300 o 400. Cuando es por escritura, en la notaría Fernandini me dieron 2 precios, si es con o sin minuta. Si es con minuta, se entiende que ellos trabajan menos, cuesta me parece que 500 soles. Y cuando es sin minuta, ellos tienen que hacer la minuta, entonces cuesta un poco más, 600. Eso es lo que más o menos se maneja. Doctor, y una consulta, si hacemos un contrato así en un distrito que no tenga así esos formularios, ¿se puede hacer eso notaría en otro distrito o sí, tiene que ser necesariamente en el distrito? No te confundas, decía que el juez de paz tiene que ser el distrito. El notario es de la provincia de Lima. Sí. La provincia de Lima va pues desde Angón hasta Pucusana, no sé cuánto. O sea, Callao sí es otra, ¿no? Provincia constitucional. Claro. Y por acá te vas hasta Chaclacayo, Chosica, ya hasta Ricardo Palma y por Ochiri, ahí nomás, ya, antes de cruzar el puente. Con respecto a los costos, usted dice que es un aproximado. ¿Esto incluye todos los gastos que genere la notaría? Estamos hablando de la carta notarial. No, del contrato estamos hablando, solamente del contrato. La carta notarial es un año después y no se va, o 3 meses después y no paga 2 meses y medio. Bueno, para ir terminando, ejemplos de cláusulas de allanamiento que ustedes ya saben. En la cláusula de allanamiento ya la han visto, ¿no? El arrendatario se declara que se allana la solicitud de restitución del bien por el vencimiento del plazo, por resolución de contrato conforme a lo establecido, y se menciona esta nueva ley también. La otra, la de sometimiento expreso, que también tiene que tener, en caso se configure el vencimiento del plazo de contrato de resolución de arrendamiento, se somete a la manera expresa individual al procedimiento de desalojo de intervención notarial según la ley tal, con todo lo que dice la ley, que lo copié igual. Conclusiones finales, la nueva ley abrevia el procedimiento, pero solo será aplicable a nuevos contratos por formulario o escritura o contratos anteriores por escritura con adenda de adecuación. Contratos con o sin firma legalizada no podrán adecuarse por no tener el contrato primigenio la formalidad FUA escritura. La recomendación será celebrar un nuevo contrato. Ya. ¿Cómo fue? Doctor, en caso de negocios, bueno, el FUA no procede, ¿no? En caso de alquiler de negocio. En ese caso, ¿qué opción se le da? Escritura. Solo escritura. Si quieres acogerte a esta ley de arrendamiento, esta ley de desalojo con intervención notarial, escritura. Escritura, pues. Lo otro es tu contrato con firma legalizada con la cláusula de allanamiento futuro, que